Bien, buenos días chicos. Ahora lo que haremos es un repaso de filosofía. Bien, vamos a ver algunas preguntas nada más, no todas las que podrían venir en el examen trimestral, pero algunas las principales. Bien, acá tenemos en la primera pregunta, dice, según Wittgenstein, ¿cuál es la verdadera función de nuestro lenguaje? Ya, recuerden lo que hicimos en Wittgenstein, recuerden que su pensamiento se dividía en dos etapas, así que pues vamos a ver una de las tantas respuestas que podríamos hacer, ¿no?, a esta pregunta. Recuerden, es la primera etapa de Wittgenstein, ¿eh? Recuerden que hay dos etapas. El primer Wittgenstein, que es más científico, más formal, y el segundo Wittgenstein, que es más práctico, ¿no?, pragmático, como se le llama ahí en el segunda etapa, ¿no? El giro pragmático se le llama. En cambio, la primera etapa se le llama el giro lingüístico, ¿no? Recuerden que el tema central en la filosofía de Wittgenstein es el lenguaje. Y entonces, si a mí me preguntan, pues, ¿cuál es la verdadera función de nuestro lenguaje? Según Wittgenstein, pues diremos algo más o menos como que el lenguaje tiene como función describir la realidad, el mundo de las cosas. Esa será la función del lenguaje según el primer Wittgenstein, ¿no? Recuerden que el lenguaje viene de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son producidos gracias a la experiencia, y no tenemos experiencia si no es gracias al mundo, pues, ¿no? Así que cada vez que nosotros decimos algo, manifestamos nuestro lenguaje, lo que estamos haciendo es describir el mundo de las cosas, esa realidad que está ante nosotros. Bien, eso es lo que haría entonces el lenguaje. El lenguaje tiene como función describir la realidad, el mundo de las cosas. Ese sería en el primer caso. Bien, entonces ahora vayamos a otra pregunta. A ver si hacemos otra pregunta de repente, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que hicimos en la clase es sobre Nietzsche. A ver, veamos sobre Nietzsche. Dijimos, para Nietzsche, Nietzsche se escribe así, ¿ya? Para Nietzsche, dijimos, a ver, ¿por qué dice que la moral cristiana tiene valores de muerte? Para Nietzsche, ¿por qué la moral cristiana tiene o posee valores de muerte? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? A ver, veamos la respuesta. Recordemos a Nietzsche, filósofo nihilista. Nietzsche era un anticristiano, aunque en su juventud él era muy cristiano, en realidad creía mucho en Dios, pero después, por influencia de un profesor que tuvo, es que cambió de rumbo, ¿no?, de un giro su pensamiento. Y ahora él cree que la moral cristiana posee valores de muerte. ¿Por qué? Porque todos los valores cristianos intentan rechazar y censurar los placeres del mundo. Eso es lo que nos dice Nietzsche, ¿no? Porque todos los valores cristianos intentan rechazar y censurar los placeres del mundo, ¿no? Rechazan todo lo mundano. Así también, ¿no? Rechazan todos los placeres mundanos, ¿no? Por esa razón. Porque rechazan todos los placeres mundanos. Mejor, porque rechazan todo el placer mundano. Y además también, ¿por qué? Porque esta moral cristiana, porque la moral cristiana solo encuentra el supremo bien después de la muerte y toma la vida como un castigo. Básicamente, de forma general, ¿no? Es lo que está diciendo Nietzsche, ¿ya? Entonces, eso sería en el caso de Nietzsche, y la pregunta, ¿por qué la moral cristiana posee valores de muerte? Bien, ya. A ver, vayamos con otra pregunta. Entonces ahora borremos esto, ya. A ver, vamos a hacer otra pregunta. Veamos. Por ejemplo, siguiendo el caso de Nietzsche también, ya, por ejemplo, siguiendo el caso de Nietzsche, ya, vamos a poner aquí, dice, según Nietzsche, ya, vamos a poner según Nietzsche,
Veamos acá. ¿Por qué el hombre occidental posee posee moral de siervo? Porque el hombre occidental posee moral de siervo, ¿no? O si no, de esclavo. También se le llama moral de esclavo, de siervo, ¿ok? Entonces, ahora sigamos a ver con la respuesta de esta pregunta. Veamos acá, dice un Nietzsche, ¿por qué el hombre occidental posee moral de siervo? Recordemos, siervo, moral. ¿A qué se refiere acá? Acá el concepto clave es voluntad, chicos. Ya es el concepto clave, voluntad. Entonces, yendo por ahí, ¿a qué vamos a ir? Diremos entonces, no posee moral de siervo porque estos hombres obedecen a la voluntad de otros y no a su propia voluntad. ¿Ya? Eso es lo que pasa, porque estos hombres, o sea el hombre occidental, obedecen a la voluntad de otros y no a su propia voluntad, ¿okay? Esa sería la idea, ¿no? Por ejemplo, hacen caso a lo que dice la religión, o lo que dice su mejor reggaetonero, pues no, o lo que dice su amiguito, o lo que dice pues tal persona, o cual, ¿no? Ya las modas, lo que dice la televisión, su personaje favorito. Eso es lo que pasa en el hombre occidental, ¿no? No solamente trasladándolo al tema de la religión, sino en un tema más amplio. Siempre son los que obedecen a otros, ¿no? Los que no siguen su propia voluntad, sino que siguen la voluntad de otros, ¿no? Porque estos hombres obedecen a la voluntad de otros y no a su propia voluntad. Siguen a otros, ¿no? Siguen. No, sí, también siguen la voluntad de otros. También podríamos decir no son auténticos, ¿no? Aunque ellos creen que sí, siempre ellos creen que sí, son auténticos, originales, bla, 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 ¿no? Es el típico argumento de estas personas, ¿no? De los típicos esclavos, los siervos. Se cuenta lo que hace un esclavo siervo. Un esclavo, un siervo, todo lo que hace, lo hace ¿por qué? Porque se lo manda un amo, ¿cierto? Un amo se lo manda. Hay una persona que lo está obligando, mandando a que éste haga eso. Y con el tiempo el esclavo, el siervo, ¿qué pasa? Cree que su destino es hacer eso, ¿no? Que no hay nada de malo en ser esclavo. Cree que su destino es ser un esclavo y no hay nada de malo en eso. Algo muy parecido pasa con el hombre occidental. Pues el hombre occidental supuestamente es libre, él tiene su mejor vida, está pensando y viviendo y es feliz según él. Pero en realidad pues no hace más que vivir de acuerdo como esos amos le dicen que viva, ¿no? Escucha tu reggaetón, o di que no existe la verdad, o impon tus emociones y no hagas caso a lo que piensa, bla, 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 ¿no? Siempre la misma idea en el caso del hombre posmoderno, el hombre actual, el hombre occidental. ¿Ok? A ver, vayamos a otra pregunta entonces. Ya, borremos esto. A ver, otra pregunta. También habíamos preguntado, recordemos, sobre Heidegger, ¿no? Según Heidegger, o bueno, más que Heidegger en general, la metafísica, ¿no? ¿Qué es la metafísica? Volvamos a eso. ¿Qué es la metafísica? Pregunta que habíamos hecho bastantes veces, muchachos, ¿ah? Recuerden, chicos, recuerden. Esto, metafísica, son dos raíces ahí, ¿cierto? Meta, que significa más allá, ¿cierto? Más allá, que está fuera, más allá, que sobrepasa, o sea, que está fuera. ¿Fuera de qué? Física, que viene del griego, physis, ¿ya? Del griego physis. Del griego physis. ¿Y qué significa physis? ¿Recuerdan? Physis significa naturaleza. Se refiere al mundo de la experiencia, ¿no? Eso se refiere más que nada, ¿no? La metafísica, ¿ok? Entonces, pues cuando hablamos de qué es la metafísica, ¿qué responderemos? A ver, piensen, ¿cómo vamos a responder? Yo le digo, ¿qué es la metafísica? ¿Qué me van a responder? Entonces diremos, la metafísica es aquel conocimiento que tiene por objeto de estudio lo que está más allá de la experiencia, lo que está
fuera del mundo de la experiencia. Ya, de esa forma pueden decirlo. Ok. Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo es un objeto metafísico? ¿No? Claro, ¿cómo son los objetos metafísicos? Los objetos metafísicos son aquellos objetos que están fuera o más allá del mundo de la experiencia. Como por ejemplo, ahí pueden dar ejemplos acá, ¿no? Ahora sí, porque les pregunto sobre algo específico, objetos metafísicos. Como por ejemplo, Dios, el alma, la justicia, el amor, la libertad, etcétera, 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 ¿no? Todos esos objetos que estoy nombrando son objetos metafísicos, porque no los encontramos aquí en el mundo, ¿no? La ciencia no los estudia. La ciencia de ahora, de la ciencia moderna, la ciencia actual, solamente se encarga de estudiar aquellos objetos que estén dentro de nuestra experiencia, que se puedan observar, percibir, aquellos objetos que se puedan medir, o sea, que sean cuantificables. ¿Ya? Cuantificables. En cambio, estos objetos que estamos nombrando aquí de la metafísica no son cuantificables. ¿Ya? No son cuantificables. No son medibles. ¿Ok? Esos objetos de la metafísica. Pues. ¿Ya? Hay que poner en claro eso. Bien. Ahora, hagamos otra pregunta con respecto a Heidegger, ¿ya? Que es un autor muy importante. A ver, ¿qué otra pregunta podríamos hacer? Veamos acá. A ver, si la pregunta cambia un poquito, chicos, si la pregunta, a ver, tiene alguna modificación, no me van a responder lo mismo, ¿eh? A ver, si yo les pregunto, por ejemplo, les digo, ¿por qué? A ver, ¿por qué diremos, ya, que somos seres metafísicos? ¿Ya? A ver, si yo les pregunto eso, ¿cómo me responderían? No van a responder de la misma manera que hemos respondido hace un rato, pues, ¿no? Obviamente la pregunta cambia un poco y también la respuesta debe cambiar respecto a la pregunta que se ha hecho, ¿ya? Entonces, diremos, ¿por qué diremos que somos seres metafísicos? A ver, ¿acaso voy a decir porque estoy más allá del universo? ¿Porque estoy más allá de la experiencia? Creo que no, ¿cierto? Se darán cuenta que no, el hombre no estamos más allá de la experiencia. Ya, miren nosotros, somos parte del mundo también. Mírense a sí mismos, somos parte del mundo, no estamos más allá del mundo, de la experiencia, estamos dentro del mundo. También somos objeto de estudio de otras ciencias, ¿no? De la biología, de la psicología, de la antropología. También somos objeto de estudio de muchas maneras como parte del mundo que somos. A ver, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué diremos que somos seres metafísicos? Bueno, a ver, más o menos calculando diremos, somos seres metafísicos porque siempre nos inclinamos a ir más allá del mundo de la experiencia. Nos inclinamos a, en lugar de ir de repente, ¿no? Porque de repente hay alguien que dice, profesor, ¿cómo voy a ir? Ya, vamos a poner entonces, somos seres metafísicos porque siempre nos inclinamos a conocer lo que está más allá del mundo de la experiencia. O sea, no solamente conocemos de manera científica, ¿ya? Porque en ese caso la ciencia, sí, la ciencia se encarga de conocer todos aquellos objetos que sean observables y estén en el mundo de la experiencia, ¿ya? Eso sería en el caso de la ciencia, pero la metafísica no es la ciencia, pues. Ya, nosotros somos seres metafísicos en el sentido de que siempre nosotros, a diferencia de todas las demás cosas, todos los demás entes, se acuerdan que hablamos de ente también en Heidegger, ¿ya? A diferencia de los demás entes, nosotros podemos salir de nosotros mismos, ir más allá. No solamente nos fijamos y observamos y estudiamos los átomos o las cositas que se mueven de acá para allá, o la gravedad o el planeta, si las plantas son verdes o tiene fotosíntesis, o si un objeto se mueve con cierta fricción, fuerza, inercia, bla, bla, ¿ya? O sea, no solamente hacemos eso, y recuerden, no es que estamos diciendo que no sirven esos conocimientos, ¿ya? Porque siempre hay uno por ahí que quiere tergiversar las palabras aquí. Estamos diciendo que no solamente hace eso el hombre puede hacer muchas cosas más todavía, y digámoslo así, realmente mucho más esenciales y fundamentales para el hombre, para el ser humano.
como lo que hemos dicho, pues, ¿no? Pensar en el amor, en la verdad, en Dios, en nuestra alma, en la inmortalidad, en nuestra libertad. O sea, todas esas cosas son esenciales, fundamentales y centrales en nuestra vida, en la vida de cualquier ser humano. Y eso es ser metafísicos, el salir de este mundo en el cual estamos encerrados, ¿no? Y poder ver más allá de nuestras simples sensaciones. ¿Ok, chicos? Ya. Entonces vayamos a otra preguntita, a ver, algo parecido que ya hemos nombrado hace rato. Ya, preguntémonos, por ejemplo, para Heidegger, ¿ya? Martin Heidegger, recuerden, filósofo del siglo XX, muy importante. Él va a ser precursor de la filosofía hermenéutica, o llamada hermenéutica nada más, cuyo verdadero fundador es su discípulo de Heidegger, es decir, Hans-Georg Gadamer, así se llama, ¿no? Gadamer, el verdadero fundador de la hermenéutica. Hablamos de mediados del siglo XX, ¿no? 1960, 70, por ahí. En esos años es que va a formar lo que se va a llamar la hermenéutica, Gadamer. Pero todo a raíz después de influencia de su maestro Heidegger. Ya, hablemos acá entonces de esto. A ver, los entes, ¿no? Según Heidegger, ¿qué son los entes? ¿Qué son los entes? No, así, nada más, sencillo. ¿Qué vamos a responder? En ese caso vamos a responder, como ya hicimos en clase, los entes son aquellos objetos que percibimos a través de nuestra experiencia, ¿ya? Y claro, la definición que ustedes tenían ahí en el cuaderno, ¿cuál era? Cuando decíamos que son los entes. ¿Los entes qué son? Son la manifestación del ser. Así mejor. Manifestación del ser, ¿no? Todos los entes son la manifestación del ser. ¿Ok? Manifestación del ser. O si quieren verlo de otra manera también, al revés podríamos decirlo, el ser solo se manifiesta a través de los entes. Y recuerden lo que dijimos también, los entes son todos aquellos objetos que podemos percibir, bien, que se pueden medir, observar, calcular, etcétera, etcétera, ¿ok? Etcétera. Bien, a eso nos referimos cuando hablamos de los entes, ¿ya? Lo he escrito de diferentes maneras, ¿ah? Cuidado con eso. Bien, ahora otra pregunta, a ver, respecto a los temas que hemos hecho en filosofía. Otra pregunta podría ser acá, también respecto a Heidegger, a ver. Podríamos decir, entonces, preguntar ¿cuál es la función de la ciencia moderna? Claro, según Heidegger, ¿eh? Según Heidegger, chicos, no se olviden de eso. Ya, a ver, vamos a poner acá entonces ciencia moderna. Recuerden sobre la ciencia moderna, ¿qué hablamos sobre eso? ¿Qué hablamos? Recuerden, en ciencia moderna dijimos que vendría a ser la manifestación de la metafísica occidental. Eso sería la ciencia moderna, sería la manifestación de la metafísica occidental, ¿no? La metafísica occidental se va a manifestar a través de la ciencia moderna. Hablamos pues de esa ciencia que nació a mediados del siglo XVII, XVIII, ¿no? Y que ya en el siglo XVIII, XIX pues se llegó a cojar más, ¿no? A través de la revolución industrial, la creación de las máquinas, las industrias, todo ello, ¿ya? Pero bueno, esa no es la respuesta hacia la pregunta ¿cuál es la función de la ciencia moderna? ¿Cuál sería su función? A ver, que hemos ya dicho bastantes veces. La función de la ciencia moderna es, según Heidegger en este aspecto, y utilizando las palabras que hemos tratado hace un momento, la función de la ciencia moderna sería conocer a los entes, ¿no? O describir
a los entes. ¿Sí? Esa sería la función de la ciencia moderna, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema con la ciencia moderna? Habíamos dicho. Si nosotros preguntamos cuál es la crisis en la cual cae, el problema en el cual cae la ciencia moderna, para Heidegger sería en que, ¿ya?, el problema de la ciencia moderna sería que cae en el olvido del ser, ¿no? Se olvida del ser, de la esencia de las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Acá pasa algo, acá hay un problema, pues no, porque la ciencia moderna, ¿ya?, la ciencia moderna cree que el ente es lo mismo que el ser. Confunde, ¿no? Confunde a la ciencia, la ciencia moderna confunde al ente con el ser. Creen que es lo mismo la ciencia, ¿no? Ese es el problema de la ciencia, decía Heidegger, ¿no? Confunde al ser con el ente. Cree que son lo mismo, ¿no? Cree que ente y ser son lo mismo, ¿ya? Y por esa razón, recuerden, es que el hombre de hoy, el hombre ser humano, también cree eso, ya que el hombre de hoy cree que lo único que existe son solamente las cosas que se pueden observar y percibir, ¿no? Así que cuando nos miramos al espejo y estamos buscando nuestra esencia, nuestro ser, pues según lo que nos han enseñado desde hace un poco más de 100 años, ¿ya?, por el positivismo que habíamos comentado alguna vez, ¿no?, este pensamiento cientificista sobre el mundo, nos ha enseñado que todo lo que existe y las cosas que son, las esencias, todo es observable, percibible. Así que cuando yo me miro al espejo, veo ahí mi esencia. ¿Cuál sería mi esencia entonces? Mi apariencia, ¿no?, mi físico, la ropa que uso, mi piel, mi cabello. Eso es lo más importante, eso es lo esencial en nosotros. Y por eso es que la gente de hoy, pues, cree y es muy susceptible hacia su apariencia, ¿no? Le preocupa demasiado su apariencia. Pero hay una gran contradicción de verdad con la gente, porque le preocupa tanto su apariencia, pero realmente no escoge correctamente cómo debe lucir, cuál debe ser su apariencia, ¿no? Ir así casi semidesnudo por la calle, por ejemplo, ¿no?, haciendo tonterías y medias en las calles, comportándose como un salvaje, pues, ¿no? Y ya me entenderán, ¿no? No puedo decirlo, pero ya me entenderán un poco, haciendo un montón de otras actividades, mostrándose de diferentes maneras su cuerpo, ¿ya? Sin preocuparle lo que la gente crea. Y ustedes dirán, pues, pero profesor, no nos debe importar lo que la gente opine, piense. Pero ¿cómo que no? ¿Pero en qué mundo estamos? ¿Por qué somos tan hipócritas para creer que no nos importa lo que la gente piensa? Si cada vez que tú te peinas, te pones una ropa, o luces de tal manera, o hablas de tal manera, lo haces justamente porque están las personas, lo haces para las personas. Es una mentira total cuando uno dice, pues, que, al menos la mayoría, la gran mayoría, por no decir todos, cuando alguien dice, pues, que yo hago todo esto porque no me importa lo que la gente piense. Es mentira, por favor. Es una total mentira creer que todo lo que hacemos, la ropa que usamos, el modo en que nos presentamos ante la realidad del mundo es por nosotros y no por los demás. Si justamente tú te pones todo eso, usas todo eso, te comportas, escuchas esa música, etcétera, todo eso, porque quieres caerle bien a los demás, quieres que los demás te vean como un chico bacán, chévere, cool, no sé cómo llamarlo, cómo lo llaman hoy día, ¿no? Pero por eso hacen todo eso la gente hoy en día, a excepción de algunas personas, ¿no? Pero démonos cuenta, en los jóvenes, pues, en su totalidad son así. Se dejan influenciar bastante por los demás. Y ni que hablar de las demás personas, los típicos adultos, ¿no? También caen en eso, lamentablemente, hay que ser sinceros. Caen también en eso la gran mayoría. Claro, unos más y otros menos. Claro, eso sí, ya podemos ver eso. Unos más y otros menos. Pero en general, la mayoría, pues, cada vez es más esta recurrencia al preocuparse demasiado del físico y a su vez no tener cuidado sobre ese físico también, ¿no? Se preocupan mucho por la apariencia, pero a su vez no deciden, no escogen bien esa apariencia. Porque si uno se preocupa tanto por algo, si uno se concentra tanto en algo, pues se supone que es como si uno se especializara, ¿no? Es como si uno tuviera un doctorado, un magíster, uno se especializara en eso, pero démonos cuenta, el hombre se preocupa tanto por su apariencia, pero miren la apariencia que escoge, miren la apariencia que decide tomar. Una apariencia completamente inadecuada, incorrecta, desagradable, vulgar, grosera. Entonces, pues, ¿a dónde se fue todo el tiempo, ¿no? De la preocupación por la apariencia? Si
al menos se le pide, se le exige que alguien que se ha preocupado y toma como tema central de su vida, su apariencia, que escoja bien, ¿no? Que al menos escoja bien esa apariencia que va a tomar, si va a dedicar toda su vida a eso nada más. Pero el problema está en que no lo hace, pues, ¿no? El problema está en que no escoge correctamente, no sabe escoger. Porque lo único que está haciendo solamente es copiar, copiar, imitar. ¿En base a qué? En base a la mayoría, ¿no? Hay como una estadística. A ver, si esto es más famoso, esto está de moda, pues entonces lo hago. No importa si eso que está de moda sea ser un perverso, sea ser malo, sea ser injusto o sea ser grosero. No importa, pues, ¿no? Todo sea en nombre, pues, de agradar al resto, ¿no? Que eso ya lo vimos también en psicología, ¿no? En cierta manera, en desarrollo humano, en la adolescencia, ¿no? En ese tipo de temas. Bueno, muchachos, ya. Me parece que es suficiente por ahora. Ya en la clase misma también avanzamos unas cuantas cosas más, ¿no? Ya saben que siempre desvariando un poco también repasamos de una u otra manera todo esto. Y estudien por favor bastante para el examen. Ya. Para el examen trimestral sí va a ser desde la quinta semana, ¿ok? De eso que le dije en la clase misma, ¿no? Desde el pensamiento de Nietzsche, ¿ya? Desde la quinta semana en adelante. ¿Ya? Eso es para el trimestral. Ya, recuerden que tienen que enviarme sus portafolios, muchachos. En los portafolios significa que me envíen una foto por cada clase. A cada clase se supone que han hecho sus apuntes, ¿no? Un esquemita, algo pequeño, y no se le pide todo. Un esquemita, algo muy pequeño, un resumen muy resumido, por llamarlo así, ¿ya? Para que me entiendan. ¿Ya? Y eso, una fotito y me lo envían ahí. Yo ya he creado 9 semanas como en forma de tareas para que ustedes puedan poner ahí, ¿no? Depositar sus clases, ¿no? En cada semanita que le corresponde, ¿ya? Así que muchachos, por favor, no se olviden de eso, ¿ya? Por favor, tienen tiempo todavía hasta el 19 de diciembre. No me acuerdo ahorita qué día cae, ¿no? Pero 19 de diciembre, porque después ya 20 ya estamos cerrando los registros, ¿ya muchachos? Bien, cuídense mucho y hasta pronto. Cuídense mucho.